todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Por primera vez con nosotros, el abogado de la República, también es romerista, tiene una entrevista de radio en YSUCA los sábados. Un programa de radio, así es. Sí, aquí nos estamos enterando. Actualizando. Por primera vez con nosotros. Sí, es una charla que teníamos pendiente, nos hemos encontrado en varias ocasiones y de repente, ¿cuándo vamos a conversar? Y hoy se hizo. Estamos hablando de Mauricio Maraví, abogado de la República, con quien queremos tocar bases sobre varios temas que tienen que ver precisamente con el tema jurídico en el país y a nivel también de las relaciones internacionales. Así que bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias, Diana Verónica, Tony, a todo el equipo de producción, a su audiencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero decirles públicamente que admiro muchísimo la trayectoria de ambos. Muchas gracias. Yo comencé haciendo radio. Mi primer trabajo fue como locutor de una radio ya desaparecida, Radio Cadena Mi Gente. Ajá. Estaba en el AM, una radio informativa, noticiosa, muy política. Yo aprendí ahí, conocí mucha gente y ese fue mi primer trabajo, siendo un muchacho de 17 años apenas. Así que... siendo mi primer trabajo en radio, es evidente que ustedes estando en los medios, uno entra en contacto rápidamente con las figuras que están ahí desde hace rato y ustedes están ahí desde hace un tiempo. Yo admiro mucho este programa y a ustedes en particular. Muchas gracias. Eres muy generoso Mauricio. con tus Sí. palabras. Muchas gracias. Honrados de que tú lo digas. Mauricio. ¿Saben? Lo único que lamento haber venido un poco tarde para no ver a Roberto y llevarme una jarra también de Macondo, ¿verdad? Sí. Ya te la vamos a pedir. Muy Ya te la bien, vamos a muy pedir. bien. ¿Cómo querés que diga? Solo Mauricio. Mauricio nomás. Así. Ya te la vamos a pedir. Ha de estar oyendo, Roberto. Seguro va ahí oyendo. Mauricio, ¿cuáles son las claves para entender de A a Z o hasta dónde va el caso de Kilmar Ábrego García? Porque ha sido tema hasta de presidentes en la oficina oval, que tiene que ver también con el servicio de cárceles que brinda El Salvador a Estados Unidos, ¿verdad? Y que ya incluso ha tenido ecos esta semana desde Venezuela con Nicolás Maduro. ¿Por dónde empieza la cosa? Empecemos por el servicio de servicios carcelarios, ¿verdad? Que así es como lo definen palabras más, para que lo entendamos, El Salvador a los Estados Unidos. ¿Qué sustento legal tiene esto? ¿O comercial sería? ¿Cómo es que funciona? Sí, muchas preguntas, francamente, ¿eh? Y si lo que se intenta hacer es un recorrido de la A a la Z, revisando todas las connotaciones que esto tiene, creo que se cruzan elementos jurídicos, políticos, geopolíticos incluso. No hay una lectura, digamos, particular del tema, sino que se cruzan varias disciplinas, ¿no? Desde luego que las preguntas jurídicas son muy importantes. Primero, desde el punto de vista constitucional. La Constitución de la República de El Salvador establece que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la libertad, a la propiedad y otros derechos si no es oída y vencida en un juicio con arreglo a las leyes, ¿no? Eso es básico para cualquier estudiante de derecho de primer año, pero creo que para cualquier ciudadano, ¿no? Que tú no puedes ser despojado de tus cosas, de tus derechos y de tu libertad, si no es que has cometido una infracción y se te ha juzgado con un proceso debidamente configurado, ¿no? Por eso se dice que toda persona es inocente hasta que no ha sido vencida en juicio. Y se dice, fíjate que es bien curioso, recuerdo que cuando yo tuve esa clase en la universidad, nos decían si cualquier persona goza de la presunción de inocencia. Y el profesor insistía en que la Constitución dice cualquier persona a quien se impute un delito. Desde el momento en el que a ti te hacen una acusación, se presume tu inocencia y el Estado, a través de sus órganos de persecución penal, es el que, recabando todas las pruebas, debe demostrar lo contrario, debe demostrar, o como dicen, despojar de esa presunción de inocencia a la persona acusada. Entonces eso es muy básico, ¿no? De garantías constitucionales y garantías penales.
Sin embargo, la dinámica social de El Salvador y los fenómenos de criminalidad han llevado a que el enfoque de la justicia en El Salvador sea un enfoque muy punitivo, sea un enfoque incluso de eficientismo penal en ocasiones, priorizando el encarcelamiento de gente, olvidándose de esta presunción de inocencia. Casi lo que ocurre es una presunción de culpabilidad, ¿no? Como si cuando se captura a una persona, esa persona es la encargada de demostrar su inocencia, y eso no debe ser así, eso en materia jurídica no es así, pero nuestro sistema de justicia a veces ha funcionado. Se ha convertido en eso. Sí, a veces ha funcionado así. Digo, eso es como para sentar la base, ¿no? De que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eso para el caso de las personas que estamos aquí en El Salvador, dentro de este territorio. Por eso, cuando uno se forma como abogado, de las primeras materias que cursa es teoría del Estado o cuestiones relativas a la comprensión sobre la dinámica política y estatal, porque los estados tienen un territorio delimitado y dentro de ese territorio es que rigen las leyes de ese estado, ¿no? Eso es lo que se conoce como principio de territorialidad. Nuestras leyes tienen vigencia acá. Apenas cruzas la frontera yendo para Guatemala y allí hay otro ordenamiento jurídico, hay otras normas, hay otras reglas, ¿no? Así sean unos metros los que separen, pero hay un principio de territorialidad que se debe respetar. En este caso también entran dudas al respecto de esto, ¿no? Estas personas que están siendo deportadas desde los Estados Unidos, ¿bajo qué legislación están siendo tratadas, ¿no? Están en una cárcel de El Salvador, pero dicen están a la orden de la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Si cuando una persona entra al territorio nacional en estas condiciones, comienza a ser parte de la legislación del Salvador. Exactamente, y la responsabilidad, la custodia de estas personas es del Estado de El Salvador. Entonces allí comienzan varias preguntas. En segundo lugar, la Constitución de la República establece lo que se conoce como principio de legalidad. El artículo 8 de la Constitución dice que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que la ley no prohíbe. Es decir, eso rige para todos los ciudadanos. Pero para los funcionarios es lo contrario. El artículo 86 de la Constitución dice que los funcionarios no tienen más atribuciones que los que expresamente les da la ley. Nosotros tenemos un marco de actuación que parte de la libertad, y que los únicos límites que no debes traspasar son aquellos establecidos en la legislación. Incluso nuestra redacción del Código Penal no es como la redacción de los mandamientos. No dice no matarás. Dice el que asesinare o el que matare a otra persona será sancionado con, es decir, son categorías distintas, ¿no? La libertad incluso alcanza para eso. Si tú en tu libertad puedes hacer cualquier cosa, pero si pasas ciertos límites van a haber consecuencias de cualquier naturaleza. No dice el Estado, los ciudadanos de El Salvador no matarán. Al contrario, la legislación dice, el que matare tendrá una consecuencia, ¿no? Digamos, partimos de esa comprensión de la libertad que tiene sus límites en la legislación. Pero para los funcionarios, sus actuaciones están circunscritas dentro de lo que la legislación establece. Entonces ahí surge la otra pregunta. ¿Cómo un presidente, ministros o funcionarios de El Salvador pueden recibir a personas de otros países y encarcelarlos en una cárcel de El Salvador? ¿Cuál es la base jurídica para esto? Es decir, ¿cuál es expresamente la norma, el convenio o el marco normativo que los faculta para eso? No existe. No se conoce. O no se conoce, exactamente, porque se ha preguntado muchísimo, bueno, al gobierno, ¿cuál es el convenio, si es que lo hay? ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que se han firmado entre ambos países que den base a toda esta actuación? No los conocemos. Y si no los hay, es muy grave, porque los funcionarios salvadoreños entonces estarían actuando al margen de las atribuciones que la legislación salvadoreña les da, y esto acarrea consecuencias, ¿no? Entonces allí se abren un montón de preguntas de diferente naturaleza. Luego, estas personas que son deportadas, que son enviadas a El Salvador, ingresan a una prisión, al SECOT,
aunque en el caso del señor Kilmar, por lo que dijo el congresista, él ahora está en Santa Ana. Es decir, que ya no es únicamente el SECOT en donde se pueden albergar a personas, sino que puede ser todo el sistema penitenciario. Esa es una pregunta que se abre por lo que dijo el congresista, ¿no? Pero cuando una persona entra a la prisión, las prisiones en El Salvador son administradas por la Dirección General de Centros Penales. Es una autoridad administrativa que depende del Ejecutivo a través de la rama del Ministerio de Justicia y Seguridad. Hay un director de prisiones, un director general de centros penales, pero la ley penitenciaria faculta a los jueces de vigilancia penitenciaria para verificar las condiciones en las que están las personas en la prisión. Hay un artículo de la ley penitenciaria que le da la facultad a los jueces de vigilancia para verificar que no haya en las prisiones personas capturadas o detenidas ilegalmente. Los jueces de vigilancia Es como un penitenciaria... control interno, ¿verdad? Es un control interno Es un control judicial, ajá, exactamente. del Poder Judicial. Exactamente. Ajá. Es en esta idea de los pesos y contrapesos, ¿no? De los frenos y contrapesos, del check and balance que dicen los gringos. En el mismo sistema. Dentro de nuestro mismo sistema político y de gestión administrativa y judicial, ¿no? Es decir, los jueces de vigilancia penitenciaria tienen facultades para verificar esto. Es decir, que aquí no se trata solamente de que el gobierno de El Salvador, a través del Ejecutivo, firme un convenio, que si es un convenio debiera ser ratificado por la Asamblea Legislativa también, debiera entrar en discusión en la Asamblea, pero no ha pasado esto. O si es un acuerdo de cooperación, si es un acuerdo marco, si es una carta de entendimiento, no sabemos la naturaleza del acuerdo si es que lo hay. Pero lo que intento decir es que no es solo el Ejecutivo el que tiene que ver con todo este tema, no es solo el presidente y sus ministros decidiendo sobre la vida de estas personas, sino que por las facultades que la ley da, el órgano judicial debiera meterse también en esto. Si el gobierno está actuando de esta forma, que es tan evidente, la legislación dice, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil dice que hay cosas que no necesitan ser probadas. Por ejemplo, yo no necesito probarte judicialmente que ahorita es de día, ¿no? Es decir, esos son hechos evidentes, no necesitan ser probados. Hay un hecho evidente acá. Es de connotación internacional que se está recibiendo a personas extranjeras y metiéndolas en prisiones. El órgano judicial debiera de oficio intervenir a través de los jueces de vigilancia penitenciaria y verificar las condiciones de estas personas. Porque aquí se piensa en las responsabilidades que pueden acarrear funcionarios del Ejecutivo que están ejecutando estas actuaciones. Pero los jueces también tienen facultades para meterse en este tema y verificar el alcance de este acuerdo, si lo hay, si no lo hay. El órgano judicial debiera hacerlo. Lamentablemente estamos en una dinámica institucional muy poco independiente. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y todos los órganos de control que la Constitución establece, lamentablemente no están haciendo uso de las facultades que constitucionalmente les competen, renuncian a ejercer sus facultades por no meterse en líos ni con la Asamblea ni con el presidente, o en otros casos porque sus titulares han sido nombrados en los últimos años y muchos de estos con vinculaciones con el Ejecutivo. Entonces, tenemos aquí varias cosas, ¿no? Porque vaya, podemos asegurar que sean salvadoreños o venezolanos, entendemos que estas personas no solamente han sido deportadas a un tercer país, que no es su país, en el caso de los venezolanos o Estados Unidos, o sea, fueron deportados y metidos a la cárcel sin haber sido vencidos y juzgados en un juicio. Así es la cosa. Por lo menos no sabemos, por ejemplo, los primeros 238 que fueron deportados. ¿En qué condiciones vinieron? Dijeron, algunos de estos son miembros del Tren de Aragua. Puede que sí, ¿no? No sabemos particularmente el caso de cada uno, puede que sea cierto. Pero el asunto es, siendo parte del Tren de Aragua, de una organización internacional criminal, ya tenían procesos abiertos en Estados Unidos. ¿Cuál es su situación jurídica en los Estados Unidos? Eso en primer lugar, ¿no? Si ya fueron juzgados o no, o si están siendo procesados. Si aquí están cumpliendo una medida cautelar de detención provisional. Eso te iba a preguntar, porque... O en qué condición están, eso no lo sabemos. ¿Tienen acceso a un abogado? Vaya, por lo que se sabe, no. Vaya, porque, a ver, si a mí me están acusando de un delito, mientras se dé el proceso, yo estoy detenida.
Y Sí. entendería yo que eso es lo que pasa con estas personas que están siendo acusadas de pertenecer a esta organización criminal internacional, el Tren de Aragua. Ujú. O sea, que estén detenidas no es delito porque están siendo procesadas. Y el juez puede determinar que mientras se da el proceso, tú estés detenido. Pero un Sí, juez esas- en Estados Exacto, Unidos. en Estados exacto. Por eso Unidos. decía, Ujú, por eso ujú. decía, ellos estaban detenidos en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Y ahora han sido trasladados al SECOT porque El Salvador ha vendido el servicio de estar en un centro penal recluidos, entendería yo, mientras se da Mm. su proceso Pero eso es en lo los que- Estados Unidos. Exactamente, pero eso es lo que no sabemos. Por ejemplo, de esa primera lista de 238, ¿cuántos de estos sí están vinculados al Tren de Aragua y cuántos de estos están siendo procesados? ¿O cuántos de estos solo fueron capturados en una redada antimigrantes y fueron metidos en una lista y enviados a El Salvador? Es decir, no tenemos esa Información. claridad, digamos, exactamente. Esa es ujú. información que no está disponible. Entonces, ya desde ahí Ahora, es un y problema, nosotros ¿no? estamos violando ley, Mauricio, porque estamos proveyendo ese servicio a los Estados Unidos o al gobierno de los Estados Unidos sin tener toda la información que denote que en realidad estas personas están siendo procesadas y hay pruebas al respecto. Porque muchos dicen, no se trata de que estemos vendiendo los servicios de un centro penal, sino de tener personas detenidas sin una base legal. Ujú. Y eso le corresponde al gobierno de los Estados Unidos, porque quienes los han detenido es el gobierno de los Estados Unidos. Ujú. Sí, es una pregunta muy interesante. Primero porque no sabemos la naturaleza del acuerdo. Si es un convenio internacional, debiera respetar principios básicos de dignidad humana, de protección internacional de los derechos humanos, nuestra constitución y nuestra legislación. Es decir, cuando un Estado firma o suscribe un convenio o un acuerdo con otro país, debe entenderse que ese acuerdo no contradice nuestras normas constitucionales y nuestras normas de legislación secundaria. Pero como no sabemos el acuerdo, no sabemos si hay contradicción en todo esto. Sí hay un acuerdo. Lo que sí es evidente es que las actuaciones de los funcionarios en El Salvador por el momento no están respaldadas por una ley promulgada o por un acuerdo marco, digamos, que haya pasado por una revisión o por un proceso de formación de ley en El Salvador. Partiendo de este principio de que los funcionarios no tienen más atribuciones que los que expresamente les da la ley. Es decir, yo no encuentro ninguna ley que faculte a los funcionarios de El Salvador a recibir internacionales. Tendría que haber el Estado de El Salvador podrá Un recibir convenio. exactamente. Vale, como Un documento legal. históricamente, Ujú. aunque Cuba reniegue de un acuerdo, un convenio que había en el tema de Guantánamo desde 1903, ¿verdad? Pero sí había, digamos, un acuerdo de Ujú. tener ahí una base militar. Una base legal, ¿verdad? Que justifique Exactamente. esto. El problema Ahí ahorita está el asunto. es que no se conoce, perdón, No se conoce. esta Pues base no legal. quiero decir que no existe, Ajá. pero no lo conocemos. Sin defender o apoyar a este muchacho Ábrego, lo otro no lo decimos nosotros, lo dijeron funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, porque desde el principio dijeron es que lo mandamos por un error administrativo. O sea, ya desde ahí Porque eso lo han reconocido las Ajá. autoridades de Estados Unidos. Pero pongamos un poco en contexto a Kilmar. Ábrego es un salvadoreño que fue enviado al SECOT y que Estados Unidos ha dicho por un error administrativo se fue, pero no tenía que haberse ido en ese grupo. Ahora, lo que no se entiende, Mauricio, es porque el gobierno de los Estados Unidos no sé si puedo usar o no la palabra rectifica y lo manda a traer porque estaba detenido en Estados Unidos, pero no correspondía que viniera a El Salvador. Sí, lo primero fue que el gobierno admitió que había sido un error enviarlo, ¿no? Ya una vez él está aquí, lo que Estados Unidos no quiere hacer es retornarlo a su país, Ajá. contra orden expresa de una jueza, de la jueza Paula Sinis de Maryland, que le ordenó al gobierno que hiciera todas las gestiones para que esta persona regresara porque no se había respetado ningún procedimiento en su deportación. Él llegó
de El Salvador a Estados Unidos en 2011. Tenía más de una década de estar allá. En algún momento de estos 10 años que él ha estado allá, él obtuvo una protección legal para permanecer en los Estados Unidos. Porque cuando le dieron esa protección argumentaron que esta persona corría riesgo de las pandillas si regresaba a El Salvador. Entonces lo ampararon en Estados Unidos y le dieron una protección legal para que permaneciera allá. Cuando la jueza de Maryland ordena al gobierno de los Estados Unidos que lo retorne, el gobierno, para no cumplir con esa orden, comienza a señalarlo de pertenecer a la MS. Pero la propia jueza, en una audiencia, les dice, bueno, ¿cómo lo demuestran? ¿Cómo demuestran la pertenencia de esta persona a la MS? La misma jueza les dice en la audiencia, no me han presentado absolutamente nada que demuestre una vinculación de esta persona. Es decir, aquí se cruzan cosas desde las versiones públicas, órdenes judiciales y el metarrelato, que yo creo que es donde se está disputando todo esto, ¿no? Estamos en la época de la posverdad. Y como dicen, la posverdad no es una mentira vedada, pero la posverdad lo que hace es, para poner una metáfora, es como que alguien ahorita viniera con una bomba de humo y nos inunda toda esta cabina de humo y no distinguimos bien quién está enfrente de mí, qué es lo que tengo enfrente. La posverdad hace eso en la narrativa de los medios de comunicación, en la opinión pública ocurre eso. Estamos en la época de la posverdad y ustedes escuchan las comparecencias de Donald Trump. En su primera administración hubo un medio en Estados Unidos que hizo un recuento de cuántas mentiras o hechos no corroborados decía Donald Trump a diario. Pero era una cantidad, cada vez que él aparece dice una cantidad de cosas. A él no le importa si es cierto o no. Lo que le importa son los titulares, que se esté hablando siempre de él y que esa discusión él pueda tener un protagonismo ahí. Eso es posverdad. Entonces, en este caso estamos justamente asistiendo también a creo yo, a un caso que se juega en el terreno del relato, de la posverdad. Por eso, cuando Donald Trump no quiere cumplir la orden de la jueza, que fue ratificada, de hecho, por la Corte Suprema, Arriba, sí. porque el gobierno apeló la decisión de la jueza y la Corte Suprema le dio la razón a la jueza, entonces el gobierno, cuando se había acorralado jurídicamente, recurre a un relato. Y dice, él es miembro de la MS, porque ahí ya lo pone, ya trasladas la cuestión jurídica a una cuestión más emotiva, más emocional, etcétera, ¿no? Tenemos que ir a pausa. Te dejo plantear la pregunta a partir de lo que acabas de decir y es, y no que Estados Unidos es un país de leyes, pues. Entonces no sé cómo eso queda ahora. O sea, es la Corte Suprema, es una jueza federal. Sí. Y yo creo que ha faltado un elemento, decir de que la justificación del gobierno de los Estados Unidos para trasladar a esas personas al CECOT o comprar los servicios de cárceles en El Salvador era que son criminales que afectan la sociedad de los Estados Unidos, porque si no, no los podía sacar del país. Sí, porque se basan En el caso de Kilmar. en esta ley de enemigos De extranjeros. enemigos extranjeros, más exacto. de 130 años de vigencia. Y entendería yo que por eso es el error administrativo de haber mandado a Kilmar, porque él no cae en esa categoría. Hay otro caso de un venezolano, creo que es de apellido Prada, que cruzó un puente entre Estados Unidos y Canadá, y porque él repartía comida, y cuando regresa a los Estados Unidos y pasa por un punto de revisión, allí es capturado y la familia no sabe de él, o por lo menos hasta las últimas horas no sabía, pero parece que ya descubrieron que está aquí, en el CECOT, pero él no aparecía en ninguna lista de los enviados, de las listas que publicaron los medios. Con Y lo capturaron por no tener papeles. Exactamente. Más bien él él entró legalmente, pero su permanencia ya fue ilegal porque se quedó allá, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos discutiendo ya estos casos de las listas que se supieron, ¿no? De esas condiciones, pero parece que en todo lo que estamos discutiendo acá, el gobierno sigue mandando gente. Sí, han habido otros envíos. De hecho, el ministro de Justicia lo subió cuando vinieron otros aviones. Hay otros, entonces a día de hoy no sabemos cuántas personas se han recibido. Es decir, todas estas cosas están ahí en el aire, son preguntas, pero
hay que hacer la pausa. Pero Bueno, hay que vender, como Hay dicen. que entregarle El su Cherito obsequio, Café. una cortesía que te envía Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, es lo que se ha estado tomando. Aquí te mandan, viene desde La Palma y el túnel, es un Pacas semilavado para nuestro invitado, el abogado Mauricio Maravilla. Puede Muy usted bien, muchas también gracias. tener Cherito Café, contactarlo directamente a sus redes sociales, @cheritocafé.sb. Lo puede comprar en Bolingo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo en San Benito. En las tiendas Tengo, que están en varios centros comerciales, o en la tienda El Suc, que está en el lobby del Hotel Tropico Inn en San Miguel. También ya están aquí los desayunos, compañero. Puedes descubrir la pizza La Da Vinci en cualquiera de los restaurantes San Martín. Ujú. Te sorprenderá con pepperoni, tocino dorado y cebolla caramelizada. ¡Qué hambre! Inspirada en la creatividad hecha para deleitar. Pídela a domicilio al 2215-1515 o visita los restaurantes San Martín. Y disfruta de los 7 días de las mejores pizzas, las pizzas, a Ya $6.95. llegaron las pips. Pizzas. Se incluye una pizza personal y una Pepsi Cero. Promoción disponible hasta el 28 de abril. Sí, Abril. todavía hay Hasta el chance. lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes es esta promoción en San Martín. Y gracias a Línea Rosa. Te recomendamos Línea Rosa, Mauricio. Línea Rosa es un servicio de transporte que lo conducen mujeres para transportar mujeres. Un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. ¿Por qué Línea Rosa? Porque te da confianza, tranquilidad, seguridad. Son 24/7. Nosotros, cuando salimos fuera de San Salvador, nos trasladamos en Línea Rosa. Las pueden contactar en WhatsApp 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Seguimos conversando con el abogado Mauricio Maravilla luego de la pausa. 8:38.
de la mañana, 47 minutos. Estamos conversando con el abogado de la República, Mauricio Maravilla. Estábamos pendientes con el tema de Kilmar. Mi pregunta es, vaya, si existe el metarrelato político, la posverdad que maneja el presidente Donald Trump, pero es que él es el presidente de una nación donde se presume que impera la ley y que hay pesos y contrapesos. ¿O es que eso está cambiando también? Y que se respetan los procesos. Sí, está cambiando. Está cambiando y creo que una radiografía muy buena de todo este proceso de renuncia en Estados Unidos a ciertos valores que los han identificado es el libro Cómo mueren las democracias de los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Este es un libro del 2018, me parece. Estos dos politólogos de Harvard explican allí cómo es que Donald Trump llega a ser, primero, candidato del Partido Republicano. Cómo fueron permitiendo que una persona que de entrada no tenía vocación democrática, etcétera, se instalara con tanto peso en un partido tan importante como el Partido Republicano en los Estados Unidos. Pero ¿se lo tomó? Sí, básicamente. Y ahora, de hecho, en el primer periodo, él tenía contrincantes, algunos incluso funcionarios de él en esta administración, que eran muy críticos de él en aquel momento. Tiene el propio vicepresidente, J.D. Vance. Marco Rubio le dijo. Marco Rubio era de uno de los críticos. Entonces, pero, digo, en Estados Unidos, en las últimas décadas, también la democracia, que es la democracia más antigua, ¿no?, comenzó a entrar en un proceso de crisis. Es que estamos asistiendo a un proceso de crisis. En este libro de Cómo mueren las democracias, estos politólogos dicen, el cuarto de siglo, de 1990 al 2015, es el cuarto de siglo más democrático en la historia del mundo, en la historia. Porque, claro, 1990, un año antes había caído el muro de Berlín. Entonces, en la humanidad había como un consenso de que la democracia era la mejor forma de gobernarnos. La democracia que permite libertades, que tiene un aparato institucional que se controla mutuamente, controles interorgánicos, que etcétera. permite participación. Exactamente, la existencia de partidos políticos, la pluralidad, la libertad de prensa, la democracia que reivindica todas estas cosas. Había un consenso de que era la mejor forma de gobernarnos. De hecho, aparece por esos años el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, como diciendo, la democracia ha triunfado, es la única forma de entendernos. El capitalismo es el sistema económico que nos va a regir y la democracia es la que va a administrar todas estas cosas. Pero 15 años después, la democracia comienza a entrar en crisis. Cuando uno va y revisa, por ejemplo, las estadísticas de organismos especializados como Freedom House o la universidad vamos a ver, en Noruega hay una universidad que tiene un instituto, el Instituto Varieties Democracy, que es BIDEM, que hace mediciones sobre las libertades y la democracia en el mundo. Cuando uno va y revisa, a partir de 2015, comienza una caída en el apoyo a la democracia. En el caso latinoamericano, por ejemplo, el Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace todos los años, para el caso de El Salvador, el punto más alto de apoyo a la democracia se sitúa ya por 2009, con un 58% de apoyo a la democracia. Es decir, que el 58% de las personas decían que preferían la democracia a cualquier otro sistema de gobierno, porque esa es la pregunta que hace el Latinobarómetro. Del 2009 en adelante en El Salvador, cuando uno revisa esas estadísticas, el apoyo a la democracia comienza a caer a 2018 en un 28%, 30 puntos menos que hace 9 años. ¿Qué pasó? La democracia comenzó a fallarle a la gente. Así lo ve la gente, porque dice, bueno, me hablan de democracia, de instituciones, pero mi situación económica no mejora. O sea, esto pobreza que llaman no democracia no me sirve. Exactamente. No mejora mi calidad de vida. ¿Por qué yo debo defender la democracia si mi vida sigue igual de jodida que hace décadas, ¿no? Entonces, todos estos discursos resultan vacíos para la gente. Pero es que la democracia no es la encargada de dar esas condiciones de bienestar económico a la gente. Eso es un tema económico, de plan de gobierno económico o de sistema económico. Hay países que han logrado crecer económicamente y no son sistemas democráticos. China es el mejor ejemplo. Estos conocidos como los tigres asiáticos. El presidente salvadoreño reivindica mucho ¿qué país es este que mencionan mucho? Singapur. Singapur, porque es
la vía de crecimiento económico, vamos a ver, es crecimiento económico por la vía autoritaria. Y la gente en las encuestas del Latinobarómetro y en muchas encuestas de la UCA comenzó a reflejar la idea de que preferían un líder autoritario que les resolviera problemas a cualquier sistema democrático que le presentaran como el mejor, ¿no? Porque Entonces, cambiaba su calidad de vida. exactamente, Ajá. pero en Estados Unidos también comenzaron a pasar estas cosas. En Europa también, el auge ahora de la ultraderecha en Europa, el apoyo a partidos ultraconservadores, ¿cuándo uno se iba a imaginar que un partido como el partido de la ultraderecha alemana, que incluso negó cuestiones ocurridas durante el tiempo de los nazis, llegara a ser una de las 3 fuerzas más votadas en las últimas elecciones hace apenas un par de meses en Alemania? Porque se están cayendo muchos de estos relatos que nos han contado sobre las libertades, sobre la democracia, sobre la separación de poderes. En el mundo ahora mismo asistimos a una crisis de credibilidad de la democracia y el ascenso de Donald Trump, de Milei en Argentina, de otros líderes en la región y en el mundo, Víctor Orbán en Hungría, Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Es decir, son ejemplos de líderes autoritarios en países que tienen un sistema educativo más alto que nosotros, es decir, en Europa del Norte, qué sé yo, ¿no? Que uno podría decir, pues esta gente tiene vocación democrática. Pues que la democracia está en crisis en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos es parte de este reflejo también de unos relatos que se están cayendo. El relato de la democracia liberal se está tumbando y no sabemos por qué va a ser reemplazado. Claro, esto puede ser paulatino, ¿no? Pero ¿quién defiende hoy la democracia? Así, digamos, fehacientemente, ¿no? No tiene buena prensa la democracia hoy día. Se defiende en otro tipo de cosas, ¿no? Se reivindica la libertad por encima de todo. Dice Milei que él es libertario y anarcocapitalista, que hay una contradicción ahí de temas económicos y políticos, etcétera. Hay una cosa allí, él hace un relajo, pero ya sentado en la silla se moderó. Ya se moderó, ya no era el Papa el representante del maligno en la tierra, Ajá. sino que hoy es Francisco y tal, y lo fue a visitar. Va a estar este sábado en las exequias. Exactamente, pero esa es... Pero es que el Papa Francisco dijo que en la iglesia te podían llegar todos, acordate. Eso sí, el Papa era así. Pero es parte de esto que Moisés Naim, en un libro que se llama La revancha de los poderosos, describe como el ascenso de los autócratas 3P. Él dice, los autócratas 3P utilizan el populismo, la polarización y la posverdad, primero para posicionarse en la opinión pública, luego para ganar elecciones, y el populismo utilizado también como estrategia de gobernar. La polarización, por ejemplo, los extremos enfrentados, extremos irreconciliables. En el caso de El Salvador, eso se ha instalado muy bien, ¿no? Es decir, tú no puedes... Pero eso es viejo. Es viejísimo. Es viejísimo. Exactamente. Ajá. ¿Y quiénes se benefician de todo esto, no? Los gobernantes de turno son los que se benefician de esto. Y hay quienes tienen más habilidad para explotar esas condiciones que están allí en la gente. Las ideas políticas. Porque dice, de política y de religión no se habla. ¿Por qué no? Digo, porque encienden muchas pasiones, ¿no? Y de fútbol. Y de fútbol. Ahora que viene el clásico el sábado, ¿no? En Macondo. Hay que ir a verlo a Macondo con una sopa de mondongo. Ajá. Sí. Mira, Mauricio, pero ¿qué va a pasar? O sea, vuelvo al... Te creo América Latina, donde ya tenemos historia, ¿verdad? De utilización de los métodos de la democracia, o sea, las herramientas de la democracia para llegar al poder. Sí. Y una vez estando ahí, le das matacán a la democracia. Pero Estados Unidos, insisto, Estados Unidos, donde hay jueces, hay cortes, hay demandas. Que se hacen respetar. Bueno, ahorita los jueces... Bueno, ahora mismo no lo está respetando. Ajá, no, por eso te digo, pero se expresan. Por lo menos se expresan y dicen, ¿verdad? Bueno, ya se tomó la decisión de esto. Estamos esperando que Donald Trump cumpla. Fíjate que en este libro de cómo mueren las democracias, estos politólogos hablan de una figura que es la que de dos cosas que han mantenido la democracia de Estados Unidos durante tanto tiempo. La primera es el respeto de las reglas no escritas. Y esto apela a la vocación democrática de los líderes. Tú entiendes que no porque una ley te faculte hacer ciertas cosas, tú las puedes hacer si esto va a traer consecuencias políticas perjudiciales para el Estado mismo, ¿no? Es decir, esas reglas no escritas de respeto del contrincante
de entender al otro, del otro partido, como un contrincante legítimo por el poder, con quien puede ser un interlocutor, esas reglas se han desbaratado. Y hoy los demócratas para los republicanos son unos delincuentes. Y del otro lado es lo mismo, es decir, esas reglas no escritas de la democracia estadounidense se han tumbado por el suelo y Donald Trump ha contribuido mucho con esto. Y el segundo elemento que ellos destacan y que me parece que está quedando reflejado hoy es la autocontención institucional. Los funcionarios se entienden como representantes de un poder temporal, sí, pero con facultades legales y constitucionales. Pero si tú llevas al límite esas facultades, comienzas a reñir con otras facultades de otros. Entonces, en tanto tú no tienes eso que ellos denominan la autocontención institucional y traspasas o llegas a los límites de tu poder, comienza una tensión muy fuerte, que es lo que estamos viendo hoy con el gobierno de Trump y la corte, ¿no? Es decir, están ambos en una pugna por ver quién se impone. Y yo creo que quien tiene la capacidad de imponerse hoy es Donald Trump. Digamos, tiene una correlación de fuerzas, tiene una capacidad operativa y logística y narrativa además para imponerse. Lamentablemente, las resoluciones judiciales no solamente son, digamos, como documentos inspirados por la divinidad o qué sé yo, ¿no? Para los receptores de una resolución judicial o de una orden judicial también debe existir la certeza de que eso es legítimo y de que eso debe respetarse. Pero si tú comienzas a confrontar directamente con eso, comienzas a minar a dudar, eso, ¿no? a dudar. Nos quedan 2 minutos. Eso es lo que yo estoy viendo en Estados Unidos. Quedan 2 minutos. Solo ya hablamos del tema, o sea, de que no sabemos si hay convenio o no del servicio carcelario, del caso de Kilmer. Pero ¿y cómo interpretas también que en medio de todo ese berenjenal, el presidente Bukele dice, bueno, pero si quieren los agarro, te los mando Maduro y tú liberas presos políticos? Tomando en cuenta que nosotros solo somos servicios carcelarios. No disponemos de las personas. ¿Por relato también? De hecho, sí, hay una columna de Carlos Malamud que publicó en el periódico de España hace 2 días y que retomó focos acá en El Salvador, en donde él dice, en este dilema entre Maduro y Bukele no importan las cuestiones jurídicas, ni los derechos humanos, ni las garantías. Ellos en este juego están apelando al relato y están jugando para la grada. ¿Cuántos titulares van a acaparar? ¿Quién puede posicionarse mejor en la opinión pública internacional? Y en esto, en el análisis de Carlos Malamud, de este politólogo, Bukele tiene las cartas marcadas y Bukele sabe que meterse en una discusión con Maduro lo va a dejar evidentemente mejor parado a él porque tiene mejor prensa que la que tiene Maduro, ¿no? Entonces creo que la intención en este tema no es la de resolver el lío de los venezolanos acá, es sacar un rédito político, poner el relato de nuevo en la óptica internacional. Y yo creo que allí el presidente salvadoreño y su equipo de comunicaciones es muy talentoso. Yo admiro de verdad el equipo de comunicación del presidente porque tiene una capacidad para manejar la agenda setting todas las semanas. Es decir, el gobierno decide qué temas se van a discutir. Y mientras el gobierno sigue enmarcando semana tras semana el tema de seguridad, así sea con temas periféricos, etcétera, pero siempre que el destino final sea hablar de pandillas, hablar de seguridad, hablar del SECOT, el gobierno tiene enmarcada la discusión pública. ¿Quién habla hoy de los temas económicos? ¿Quién está hablando hoy, por ejemplo? Bueno, lo que acaba de decir el fondo. Exactamente, 2.5% de crecimiento proyecta el fondo, que es el crecimiento más bajo de un país en Centroamérica, El Salvador, que es como lo que hemos venido manejando en los últimos años. El salario mínimo nos incrementa, la precariedad laboral, etcétera, todas estas cosas. ¿Quién las discute hoy? ¿Quién discute, por ejemplo, hoy la crisis de imagen que estaba comenzando a tener la Asamblea Legislativa y que ahora ya no se habla de eso porque... Están desaparecidos. Exactamente, pero ¿quién ha logrado eso? El gobierno de El Salvador. Es decir, también es metarrelato esto, es posverdad todo esto. Okay. Solo para terminar, aprovechándote. Donald Trump dijo que iban a recuperar el canal de Panamá. Todo el tema de Noruega. Noruega, Sí. Dinamarca. Sí, allá arriba. Groenlandia, perdón. Ajá, Groenlandia. Ajá. Que Canadá iba a ser el estado 50 y pico. ¿Qué más ha dicho? Ha dicho un montón de cosas que no aplican. Que no están pasando. No, y que no aplican. Ajá. Bueno, no sé, pero para Donald Trump tal vez aplicaban, pero no. Bueno, es que los políticos incluso le han respondido. Que en 3 días iba a acabar la guerra en Ucrania.
¿verdad? Y ahorita amenazó a Zelensky y le dijo, si no dejas que te quiten todos estos territorios, Estados Unidos sale de la negociación. O sea, un montón de cosas que no le van a suceder. El pleito con Europa, todas estas Los cosas. aranceles. Sí. Ahora China son grandes para negociar y entonces... Pero ya se los bajó otra vez, entonces... Pero sí, Solo fue... hay muchas cosas que creo que Donald Trump las utiliza para poner una base de negociación, ¿no? Como dicen, apúntale a la luna y una estrella. Es para tener posición de negociación. Exactamente. Algún meteorito va a caer. Sí. Estados Unidos sigue siendo el hegemón, como dicen los especialistas en relaciones internacionales, ¿no? Es decir, lo que Estados Unidos haga determina muchísimas de las cosas en el mundo. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son a partir de los aranceles que Trump está poniendo, es decir, las proyecciones de crecimiento o de baja de la tasa de crecimiento. Dijo que había que quitar al presidente de la Reserva Federal. Exactamente. Sí. Él dice 1000 cosas. Muchas de estas acaparan titulares. Él siempre está presente, pero también lo utiliza como negociación. Hay quienes dicen que vamos a ver, el comercio en el mundo es una de las bases de la paz que hemos gozado, ¿no? Es decir, los países ante todo se preocupan por su situación económica y en tanto la situación económica mejora o empeora, así las actuaciones políticas se van determinando también. Por eso los aranceles, de hecho, los ha dejado en el congelador nuevamente. Sí. Porque él lo utiliza como una carta de negociación con los países. Él mide, él toma el pulso. Hay países a los que, como México, aunque quiere imponerle ciertas cosas, no tiene la capacidad de hacerlo. Creo que en este caso Sheinbaum está dando lecciones de una diplomacia muy interesante, su discurso, el tono en el que lo dice, y creo que está logrando a través de la vía privada negociaciones mejores. En el caso de El Salvador, nosotros no tenemos esa capacidad de negociación. Exactamente. Nosotros nos imponen cosas y las hacemos. Y por eso creo, y cierro con esto, que el gobierno de Donald Trump ha puesto al gobierno salvadoreño a caminar sobre la cuerda floja. En este caso del encarcelamiento de extranjeros acá en el país. Es un acto de auténtico malabarismo político el que el gobierno salvadoreño está haciendo hoy, porque le está dejando muy mal parado. Los costos políticos que el gobierno está asumiendo en El Salvador son muy altos y yo dudo que esto sea voluntario. Yo no creo que el gobierno de buena fe ni con todo el gusto esté diciendo a los Estados Unidos nosotros ofrecemos esto. Creo que es una imposición del gobierno de los Estados Unidos. Por eso no importa si el gobierno salvadoreño se mete en líos jurídicos, porque Estados Unidos sale de un problema. Que vea el gobierno salvadoreño cómo lidia con esto en la interna salvadoreña y luego, cuando haya que deducir responsabilidades a nivel internacional, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Qué pasa con estas órdenes judiciales de los jueces federales en Estados Unidos que no se están cumpliendo? Va a haber responsabilidades para los funcionarios allá, pero pueden haber investigaciones de carácter federal también para funcionarios salvadoreños que están impidiendo que esas órdenes se ejecuten. Digo, las cosas están planteadas de esa manera. Mauricio, gracias por venir. De verdad que nos da mucho gusto hacerle las preguntas a gente que sabe, ¿verdad? Pues sí, o sea, y desde el tema jurídico. Andaba ayer un meme que decía, ya me cansé de ser experto en aranceles, ahora seré experto en el Vaticano. En el cónclave. Hay que ver la película para tener una idea. Así que sí tratamos de que a la audiencia venga gente que preguntarle a quienes saben, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, esta es la primera de muchas conversaciones. Cuando quieran, yo encantado. Muchas gracias. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.